les traigo un video acerca de crear el CAN transceiver ideal, el modelo ideal, pero usando un programa que se llama Multisim, que está hecho por National Instruments. Y vamos a demostrar cómo se construye el circuito y cómo también podemos hacer para simular el circuito y demostrar que nuestro circuito sí funciona. Entonces para esto tenemos que empezar a entender un poco nuestro circuito. Entonces tenemos que, ya lo habíamos hecho en Proteus, lo habíamos diseñado en Proteus y también lo habíamos hecho en Tina, pero en este caso lo que vamos a hacerlo es en Multisim. En este caso es en Multisim, que es una compañía que se llama National Instruments, NI. Como hemos visto, sabemos ya con detalle en nuestro video anterior cómo funciona cada componente y cuál es su función específica. Lo único en este caso es encontrar los componentes equivalentes, que sería el Voltage Control Switch S1, el diodo del 1 N4148, resistencias, nuestro Voltage Control Source y así sucesivamente. Entonces en este caso veremos esto. Tenemos nuestra fuente de poder, nuestro generador de señal y nuestro osciloscopio. En el caso de Multisim, tenemos que entender un poquito qué son los conectores, on-page connector y el hierarchical connector. Eso lo vamos a ver en el siguiente video y vamos a básicamente crear 8 conectores con jerarquía y renombrarlos con BDD, BSS, TXD, RXD y así sucesivamente. Colocar nuestros resistores R1, R2, R3, R4, R5. Recordemos que R5 tiene un valor de 165 mil ohmios, hay que cambiarlo, y S1 son los voltage control switches y nuestros diodos. Y a la final vamos a explicar cómo hace cuando, por ejemplo, queremos buscar un componente. Entonces lo podemos buscar utilizando la opción de Component Search. ¿Ok? Entonces vámonos a construir nuestro circuito. En esta parte vamos a utilizar el programa Multisim para crear nuestro modelo de el CAN transceiver, el Ideal CAN transceiver. La idea es, aquí tenemos ya el modelo totalmente diseñado, tenemos ya todos los conectores, todos sus componentes conectados y lo podemos simular, como podemos ver aquí. Si corremos la simulación, podremos mirar que el circuito funciona y tenemos aquí nuestra señal CAN high y CAN low, en donde le tenemos conectado a nuestro osciloscopio, nuestra resistencia 60 ohmios. Vamos a hacer paso a paso nuestro diseño en el programa Multisim. Entonces, de aquí comenzamos. Lo primero que tengo que hacer en nuestro programa es empezar con un nuevo diseño. Entonces sería en este caso, hacemos acá y nos muestra los diferentes templates y tenemos que lo vamos a hacer con un template en blanco y creamos nuestro template en blanco. De aquí podemos seleccionar nuestra vista y vamos a hacer que quepa absolutamente todo lo que vamos a usar en nuestra área. Vamos a ver los puntitos del grid para poder colocar nuestros componentes. Lo primero que tenemos que hacer es poner 8 conectores de jerarquía o jerárquicos. Entonces ponemos aquí en place conectores, tenemos aquí una variedad de conectores, vamos a utilizar el hierarchical connector. Vamos a instalar este y de aquí vamos a seleccionarlo, le vamos a hacer control C para copiar y control V y vamos a copiar hasta crear
8 de este tipo de conectores jerárquicos. Entonces hacemos así 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Después de esto vamos a renombrar nuestros conectores jerárquicos y le vamos a dar el nombre. Como vemos, le vamos a poner el nombre de VDD en mayúsculas. Este sería VDD. Este le vamos a llamar VVSS. Este le vamos a llamar, siempre se hace doble clic. Este se va a llamar TXD. Este le vamos a llamar RXD. Aquí cometí un errorcillo. Vamos a corregirle. Doble clic. Este sería el 0 CAN H. No. CAN H. Este. RXD. RXD. CAN H. El siguiente sería CAN L. Y seguimos con RS. Y el último sería VREF. Entonces ya tenemos aquí nuestros 8 conectores jerárquicos. Enseguida vamos a poner las resistencias. Entonces buscamos las resistencias y en este caso resistencias, y vamos a utilizar las resistencias de 25.000 ohmios. Entonces vamos a ponerlas acá. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5, y vamos a dejar acá. Serían mis resistencias. Si volvemos a mirar en el otro modelo, ¿qué más necesitaríamos? Necesitaríamos los switches que son controlados por el voltaje. Entonces en este caso vamos a buscar los switches. Entonces en este caso sería Signal Voltage Sources o Control Voltage Sources o Control Current Sources. En este caso necesitamos buscar Search Voltage. Vamos a entrar aquí la función Voltage Control. Voltage Controlled. Ok. Search. Y aquí tenemos diferentes Voltage Control Limiter, Voltage Control, Voltage Control Single, Voltage Control Single Pole Double Throw o Voltage Control Single Pole Through Switch. Seleccionamos OK y lo tenemos acá. Entonces va a estar acá. Voltage Control SPST. So this is the one that we are going to use. Voltage Control SPDT. This is the double, this is the single. This is the one we need. And then we're going to do 2, and then we're going to do 3 of these. Okay, and we're going to do close. And then we're going to define the properties for each of these switches. If we remember the properties on these switches, we have to go back to our specification. And then for a switch
Para el switch 1 tendríamos que era que el on state voltage va a tener que estar por encimita de 2.5. Entonces podemos ponerle 3 y por debajo de 2 se apaga. La resistencia cuando está on es 1 es 6 y la resistencia cuando está off es de 22 ohmios. Así le podemos hacer al siguiente switch, que sería este, por ejemplo, y el otro sería el siguiente switch, el switch 3. Entonces, en el switch 3 decíamos que el voltaje tendrá que estar, como el voltage del threshold es 1, entonces en este caso el voltaje va a estar por encima de 1, o sea que en este caso sería de 1.5 y el off state voltage estaría por debajo de 1, ¿sí? Porque tendría que estar alrededor de entre 1.5 y 0.5 y sus resistencias tendríamos que es un ohmio when is on y un when is off. We decided to go 1 por e a la 9, correcto, que ese sería el switch, para el switch número 3, 1.5.51. ok, para el switch 1 ya lo hemos determinado, 3, 2, 1 a la 6. Aquí tenemos la misma opción, podemos doble clic en este y cambiar los valores, o también podríamos borrarlo y es que hacer una copia, control C y control V, y sería una copia de este y podemos verificar que sus valores son 3, 2. Cuando la resistencia es on sería 1e a la 6 y cuando es off sería de 22 ohmios, correcto. Y tenemos nuestro valor para el switch 3. Serían los elementos, los switches controlados por el voltaje. También necesitamos el otro componente que sería el diodo. Entonces vamos a buscar aquí el diodo y sería el 1N4148. 1N4148. Si lo podemos encontrar así, o si por ejemplo no lo podemos encontrar en alguna parte, simplemente buscamos y podemos buscar así con su componente 1N4148 y no lo va a encontrar. Nos dice 1N4148 Single Standard Switching Diode, 100 volts, 200 miliamperios, y ese es el que vamos a usar, 1N4148. Entonces de este diodo vamos a necesitar dos diodos. Vamos a usar dos diodos. Okay. Y de ahí, entonces ya podemos utilizar estos componentes. Y necesitamos tener otra fuente de voltaje, que sería, en este caso, un source. Vamos a buscarle acá, que sería un voltage controlled source. Ah, no lo encontramos. Back. Vamos a borrar este y vamos a buscar. Entonces, voltage control voltage source sería este, voltage control VC VCBS, voltage control voltage source. Ese es el que vamos a usar y la tenemos aquí.
que está en esta parte donde es sources, y tenemos control voltage sources, y es esta, control voltage source y su símbolo, y hacemos OK, y este va a estar acá. No necesitamos más, y vamos a definir su ganancia, voltage gain. En este caso voltage gain es 0.5, es un por cada voltio. ¿Correcto? Entonces ya tenemos nuestros elementos para poner todo junto. Una vez que ya hemos encontrado todos nuestros componentes que vamos a utilizar, podemos, por ejemplo, cambiarle el nombre. En este caso le podemos poner Voltage Control Single Pole Single Throw, para que nos dé una idea de qué es lo que significa cada uno de nuestros componentes. En fin, lo que vamos a hacer ahorita es reorganizar nuestros componentes para poder conectarlo en la forma en que se ve nuestro circuito. Entonces vamos a tener que mover componentes, rotar componentes. Entonces en este caso tendríamos que, por ejemplo, el diodo tenemos que girarlo. Entonces con control R lo podemos girar, control R para rotarlo, y también lo podemos poner acá. Necesitamos, para hacer más fácil, sería hacer que se vea el grid para poner nuestros componentes. Entonces vamos a poner esto de lado, este es switch 3, lo vamos a bajar y vamos a rotar control R el switch 1 y igual control R el switch 2, y los vamos a poner hacia abajo. Y necesitamos entonces mover el diodo 1 cerca de ese 1 y lo vamos a conectar. Enseguida haríamos lo mismo con el diodo 2, que quede cerca de ese 2 y lo vamos a conectar. De igual manera tendremos que venir a mover la resistencia 1, como en este caso, y la vamos a rotar, la resistencia 1, y la alineamos, y lo mismo haríamos con la resistencia 2, la vamos a mover y control R para rotarla, para que nos quede acá. En este caso tenemos que mover un poquitito hacia abajo para que nos quede suficiente espacio para poder acomodar nuestra resistencia y conectarla al diodo 2, y de igual manera la resistencia 1 conectarla con R2 y el diodo 1 conectarlo con el R1. De aquí podemos señalar esta parte y subir este un poquitito más, para poder de esta manera conectar el resto de los componentes. Acá este lo podemos bajar, y necesitamos entonces acabar de conectar lo que nos falta. En este caso sería nuestra unidad voltage control, sería el voltage control voltage source. Este voltage control voltage source tiene que ir conectado su salida a la mitad de la resistencia, y traeríamos el pin VREF, que sería este, lo vamos a mover hacia acá y lo vamos a rotar para conectarlo. Entonces este pin le conectamos a VRF. Enseguida vamos a tener también los pines de CAN high. El pin de CAN high lo vamos a rotar
y el pin de CAN low lo vamos a mover igualmente y lo vamos a rotar. Entonces este pin vamos a conectarlo al medio y este pin CAN low le vamos a conectar de igual manera al medio de acá. Este CAN pin lo podemos bajar, hacemos clic y con las flechitas los podemos mover. Enseguida conectaríamos el cable o la conexión que comunique al otro componente, que sería en este caso este, y unimos el resto de los componentes hasta completar lo que nos faltaría de este circuito. Entonces el pin VDD lo vamos a mover y lo vamos a girar, control R, y este pin le vamos a conectar a S1 y aquí le conectaremos a S1 y lo mismo haríamos con el pin de VSS para conectarlo a la parte de abajo. Le daremos una rotación hasta que alinee con esta parte y conectaríamos este VSS con esto hasta poder completar nuestro circuito. Conectaríamos el pin, el resto de los cables de nuestro circuito. Esta sería la señal que viene de TX. Aquí podemos mover esta resistencia y esta la podemos poner acá a TX y le podemos conectar al circuito. Y la otra, el otro pin, que sería este, lo rotamos para que quede en el área de salida. Más o menos estaría en este sitio y colocaríamos el switch. Vamos a rotarlo para poderle conectar. Y este le conectamos acá. Lo podemos conectar aquí y hacemos de igual forma la conexión a este pin. Lo mismo, unimos todas las conexiones para obtener nuestro circuito. Esta sería la resistencia R4. La roto. Le vamos a subir un poco y vamos a mover el pin hacia abajo.
quedaría conectado en RxD. CAN H, CAN High. Y nos queda el valor de RS y de R3. Entonces R3, vamos a rotarlo. Acordémonos que R3 vendría aquí TXD y RS vendría acá. Y R5 tiene un valor de 165.000 ohmios. 165.000 y vendríamos acá. Y queda R5. Ahora podremos salvar, en este caso, salvamos nuestro modelo y le asignamos un nombre. Vamos a llamarlo Step 001. Y de aquí ya tenemos nuestro modelo. En Multisim nos permite ver el diagrama del Netlist Viewer para verificar que nuestros componentes se encuentren bien conectados. O sea, esta la podemos mover aquí y podemos verificar nuestros componentes. Entonces nos dice ni Multisim to Spice Netlist Export, exportó los componentes y podemos mirar sus conexiones. Por ejemplo, la resistencia R5 está conectada a RS, que sería el pin RS, que sería el nodo RS, y VSS. Y tiene un valor de 165.000 ohmios. Y así podemos seguir mirando, por ejemplo, la resistencia R3. Está acá. R3 está conectada a VDD, a TXD, ¿sí? VDD, TXD. Y nos damos cuenta que este nodo asume el valor del pin. Si el pin tiene un nombre VDD, este nodo se va a llamar VDD. Otra de las grandes ventajas que tiene Multisim es que le podemos cambiar el color al cable de la conexión. Se pone con el net color. Entonces podemos poner un color verde, por ejemplo, y todo lo que está conectado a VDD se va a ver de color verde. ¿Okay? Ahora, si queremos, por ejemplo, cambiar el color de VSS, hacemos el net color y digamos que lo queremos de un color café oscuro, por ejemplo. Entonces ese color lo podríamos cambiar su aspecto. Entonces una vez que cambiamos su aspecto, todo lo que está conectado a VSS cambia su color. El pin también tiene su ventaja de que también le podemos cambiar su color. Entonces aquí su color se lo podemos poner también verde, por ejemplo, y se vería verde. Lo mismo que el pin VSS, le podemos cambiar su color y le podemos colorear de un color similar a donde está conectado. Y así sucesivamente podremos poner los diferentes colores para distinguir los diferentes nodos. Entonces, en este caso ya hemos terminado con nuestro modelo y todas sus conexiones. O sea que este sería
el modelo ideal del CAN transceiver. Ahora, si queremos hacer la simulación para probar nuestro circuito, tenemos que adicionarle los diferentes componentes. Entonces, en este caso, vamos a hacer espacio para mover los diferentes componentes. Vamos a seleccionarlos y los vamos a mover. Selecciono y los vamos a mover. Ok, aquí los tenemos, nuestros componentes. Si queremos hacer un poquito más de espacio, podemos seleccionarlos y mover este hacia la izquierda y quedaría bien. Ahora necesitaríamos entonces instalar los componentes, como sería el generador de señal, voltajes. Entonces sería en este caso la fuente de voltaje, su generador, un generador de funciones y su osciloscopio de 2 canales. Entonces, para completarlo, vamos a traer una resistencia. Sería nuestra resistencia de 60 ohmios. Por ejemplo, estaría aquí. Y esta resistencia tiene un valor de 60. Entramos el valor de 60 y sería su valor de 60. Para conectar la resistencia, tendríamos que conectar uno de sus terminales al pin de CAN high y el otro terminal al pin de CAN L. Si lo hacemos, tendríamos que tener muchas conexiones. Entonces lo que hacemos es, vamos a colocar conectores que sería en este caso, se llama de on-page connector. Entonces en este caso el on-page connector sería, lo vamos a llamar CAN high o CAN H, y en el otro lado vamos a crear otro conector que sería CAN low. En este caso le vamos a renombrar y sería CAN L. Y lo vamos a rotar para poderlo conectar a nuestra resistencia de 60 ohmios. Entonces acá conectamos a nuestra resistencia de 60 ohmios. Pero necesitamos también que el nodo, que ya estaría aquí, este nodo de CAN high, se conecte con este otro nodo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar, control C, control V, aquí estaría este control V, fíjate, y este vamos a renombrarlo y nos da la posibilidad de seleccionar a qué nodo lo vamos a conectar. Entonces este lo vamos a conectar a CAN H y vamos a copiar otro, que este vendrá acá y lo vamos a rotar al tiempo. Lo voy a rotar y lo vamos a conectar a CAN L. Entonces una vez que esto está conectado, esto está conectado acá y este está conectado acá. Eso significa que CAN H, como es un conector de la página, se conecta con este, para no tener necesidad de tener ningún tipo de conexión, para que el diagrama se haga simple, se haga más sencillo. Entonces este va a venir aquí y lo vamos a poner aquí de lado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces acá vamos a crear otro conector de la página, control C, control V, que lo vamos a conectar
a VSS. Entonces este vendría aquí, vamos a rotarlo. Y este sería VSS. Lo vamos a renombrar. Y este sería VSS. VSS conecta con el nodo VSS. Y colocaríamos otro. Control C. Control V. Otro conector de la página. Vamos a rotar esto un poco aquí. Y este lo vamos a asignar a VDD. Este sería VDD. Y VDD conecta al circuito o nodo del otro pin, VDD. Y de aquí vamos a traer una batería. Sería en este caso Power Sources. Sería un DC Power. El DC Power. Y lo vamos a poner acá. Okay. Este tendrá un valor de 5 voltios. 5 voltios DC. Y vendrá conectado a tierra. Necesitamos que haya una conexión a tierra para poder simular el circuito. Es siempre requerido para poder simular el circuito. Este iría conectado a tierra y también iría conectado a el pin VDD. Control C, Control V, otro pin. Lo conectamos y definimos con un doble clic a dónde va a ir conectado. Tiene que ir conectado a VDD. Este iría conectado a VDD y la tierra tiene que ir conectada a VSS. Entonces colocamos otro pin con control V, le vamos a dar la vuelta, acá le vamos a dar la vuelta y lo conectamos a tierra y definimos a dónde va a ir conectado. Entonces iría ir conectado a VSS. Entonces queda conectado. Positivo de la batería queda conectado a VDD y el negativo queda conectado a tierra, que es el requerimiento para simulación, y a VSS. Y nos queda el generador de señal. El generador de señal está aquí, en esta parte, que sería el Function Generator, y lo vamos a traer acá. Ahora, ese Function Generator lo vamos a definir porque tenemos diferentes waveforms. Tenemos forma sinusoidal, triangular y forma cuadrada. Y le vamos a probar primero con 10 Hz. Y tendrá un duty cycle de 50% y un valor de 5. Y nos queda configurado por este lado. Y aquí tendremos que conectarlo a 2 pines. Control C, Control V. Vamos a rotarlo. Este sería VSS, pero en este caso tendremos que conectarlo a TXD. Como no lo tenemos que crear TXD hay que crearlo. Okay. Y para que nos quede fácil su acceso, TXD, este iría al positivo. Y el negativo va a VSS. Entonces traemos otro pin. Y este otro pin vendría conectado a VSS. Y este conecta a VSS, que es el común. Y ahí estaría.
TXD y VSS. Y necesitamos conectar TXD con el pin TXD. Hacemos lo mismo. Traemos este pin acá, lo rotamos y lo conecto. Ahora tengo que definir a qué net se conecta y este se conecta a TXD. Y de acá conectamos acá, a TXD. Y ya tenemos nuestro generador de señal conectado a el circuito. Y lo único que nos faltaría en este momento sería conectar nuestro osciloscopio, que ese osciloscopio también le vamos a encontrar acá, un osciloscopio, que es osciloscopio acá, y lo traeremos aquí. Este es nuestro osciloscopio. Nuestro osciloscopio viene acá. Este es un osciloscopio de 2 canales y en este caso nuestro osciloscopio iría conectado a el negativo. Vamos a conectar el cable a VSS y el negativo del otro lado vendría conectándose también a VSS y el canal A lo conectamos a CAN high y el canal B lo conectamos a CAN low. De aquí ya podremos prender la simulación y hacerle doble clic al osciloscopio. Y nos damos cuenta que aquí está nuestra señal. El color de los cables está en rojo, lo podemos cambiar. Entonces vamos a hacer esto, vamos a apagar la simulación y vamos a cambiar el color de los cables para que se vea. En este caso vamos a poner aquí un colorcito verde y otro color acá, podemos decir acá azul, un color azul. Volvemos a prender la simulación y miramos en nuestro osciloscopio. Ahora aquí en nuestro osciloscopio tendremos nuestra señal. Aquí puedo pausar la simulación y ajustar la escala como mejor me convenga. O sea que en este caso quisiera yo aumentar la escala. Si tengo 5 voltios, la vamos a reducir a 1 voltio, la escala por división, 1 voltio por división. Y aquí voy a bajar la posición de CAN high y la posición de CAN low. Y así poder determinar de mejor forma. Prendemos la simulación y también puedo incrementar los niveles. De este caso sería del trigger, del gatillo. Entonces aquí estaría su gatillo. Single, y también puedo la escala para mirar 20 milisegundos. Y aquí podremos entonces analizar los diferentes voltajes con nuestro cursor. Entonces podemos mirar aquí con el cursor nuestros niveles de voltaje y verificar que nuestra simulación sí esté funcionando. O sea que tendríamos aquí un voltaje en el canal B, este es el canal B, de 1.48 por este lado y de 2.5 en este lado. Este es para el cursor 1 y este es el cursor 1. O sea que en el cursor 1 tienes canal B 3.5 y tienes 3.5 del canal A
y 2.5. El canal A del otro cursor, T1 y T2, porque lo tenemos acá. Y si movemos los cursores, los tendremos aquí a ambos niveles, en donde queda verificado nuestro circuito, como podemos darnos cuenta. Tendremos 2.5 y acá tendríamos lo que requería, que es de 3.5. O sea que para esta frecuencia queda demostrado que mi circuito trabaja. De aquí vamos a incrementar la frecuencia y la vamos a incrementar a 100.000. Entonces, al nosotros cambiar la frecuencia, vamos a volver a simular con nuestro osciloscopio. Como nos podemos dar cuenta, este osciloscopio captura toda esta información. Entonces lo que podemos hacer es disminuir en nuestra escala del tiempo, hacer más pequeñas las divisiones y mirar el comportamiento. Y como podemos ver, tendremos aquí nuestro comportamiento. Podemos detener por un momento la simulación y traer nuestros medidores. Entonces en este caso tendríamos igual en nuestros medidores los voltajes de 2.5 y 3.5, porque sería T1, 3.5 para el canal A. Y pues igualmente para el canal B pues los tenemos aquí, 2.5 y 1.48. O sea que nuestro modelo totalmente completo y simulado. Y con esto terminamos la sesión de simulador. Gracias.